Así que yo tengo muchas esperanzas también. Yo creo que Venezuela al final va a volver al sistema democrático, que yo creo es lo que quiere hoy día una mayoría de venezolanos, ¿no? Usted señalaba que prefiere que el Nobel se lo hayan dado por su trabajo literario que por sus ideas políticas, pero que si se los han dado por sus ideas políticas, buena hora. Hombre, el premio Nobel que es un premio de literatura, ¿no es verdad? Entonces yo me sentiría bastante frustrado si me lo hubieran dado por razones ajenas a la literatura. Yo creo que no ha sido así. Yo incluso creo que mis ideas políticas no son las ideas que suelen acompañar al Premio Nobel de Literatura. Ahora, si a mí me lo han dado también porque creo en la democracia, porque soy un liberal, porque combato toda forma de autoritarismo, bravo, gracias Academia. Vamos a rezar sobre las ideas y su relación con el Perú, pero quería entrar a este campo, el de la literatura. Muchas personas me han preguntado cuál es la tesis de Vargas Llosa, la tesis literaria que lo distingue como, digamos, merecedor del premio Nobel. Y muchos han señalado la búsqueda de la novela total. ¿Qué es para un neófito, un muchacho que nos está viendo esta noche, que no sabe nada, qué es la novela total? Bueno, yo creo que la novela es un género que representa, expresa una colectividad. No hay novelas que expresen solo la experiencia individual, la experiencia, por ejemplo, de un ser humano con la divinidad, con Dios, como lo hay en la poesía. No, la novela muestra una vida humana o varias vidas humanas engarzadas en un cuerpo social, en una realidad política, cultural, en un tiempo determinado. Y entonces hay un elemento ahí, diríamos, cuantitativo en la novela que es muy importante. Nosotros hemos elegido como las obras maestras del género a las novelas que me parece expresan a través de esa historia más niveles de experiencias humanas, más niveles de sociedad, de realidad. Entonces la novela total yo creo que es como una ambición escondida detrás de todas las novelas, y creo que son mejores las novelas que se acercan más a ese imposible, que es una novela total que expresaría la experiencia total del ser humano. Ha dedicado también muy buena parte de su trabajo profesional no solo a la ficción, sino a teorizar sobre la ficción, que es algo que también lo preocupa digamos, muchísimo. A mí me gusta mucho la crítica, en la medida en que la crítica también exprese creatividad, que también, digamos, utilice la fantasía, la imaginación, no solo pues la investigación, digamos, de una obra literaria. Parece que contemplar el proceso le produce tanto placer como realizarlo. Sin ninguna duda, es verdad. Me produce placer, me produce sobre todo una enorme curiosidad, porque a pesar de llevar tantos años escribiendo historias, el proceso por el que se gesta una novela o una ficción, para mí sigue siendo muy misterioso. Digamos, yo sé que hay partes de ese proceso que controla la razón, que controla la inteligencia, el conocimiento del que escribe, pero las buenas novelas, las novelas más logradas, siempre muestran algo más, siempre muestran alguna dimensión, algún aspecto de la experiencia humana que el novelista no puede controlar, aquella parte de la personalidad que es espontánea, que es irracional, que tiene que ver con el instinto, con el subconsciente, y en qué momento ese elemento, digamos, espontáneo se filtra, se incorpora, y hasta qué punto llega a distorsionar a veces lo que es el planeamiento racional de una historia. Siempre me ha fascinado mucho eso, ¿no? Vamos a hacer una pausa acá porque me la están pidiendo. Vamos a ir a una pausa comercial y rezamos. Estamos en Nueva York conversando con el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Volvemos. Y seguimos en Nueva York, estamos conversando con Mario Vargas Llosa. Y bueno, ya nos habíamos metido adentro de la literatura, que es en realidad la razón del premio y la razón por la cual hay tanta gente en el Perú y en el mundo tan contenta y tan feliz con lo que ha pasado. Vamos a hablar después de eso, pero nos habíamos metido un poquito en este proceso contemplativo de cómo se hace una novela, a la cual usted ha dedicado muchos ensayos, buena parte. El tema me fascina. Cada vez que leo una gran novela que me conmueve, que absorbe totalmente mi atención, me pregunto, ¿no? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo
cómo se gestó, cuál fue el proceso que está detrás de este logro extraordinario, maravilloso. Y la verdad que en los casos que he tratado de estudiar un poco cómo fue, siempre es fascinante ver cómo la personalidad entera del escritor participa, sus conocimientos, sus ideas, pero también sus obsesiones, sus manías, y cómo en un momento dado el escritor, sobre todo el gran escritor, se convierte como en una esponja que absorbe todo lo que hay a su alrededor, una problemática, unas ambiciones, unas frustraciones, y por eso tenemos pues en las grandes novelas esa visión de la sociedad que parece tan completa, tan enriquecedora, que cuando salimos de esa novela yo creo que estamos mucho mejor preparados para entender el mundo en el que vivimos. ¿Se hacen novelas así hoy? Bueno, ¿cómo no? Yo creo que sí, hay novelistas muy ambiciosos. Por ejemplo, mira, un caso muy interesante es el de Bolaños, que es un escritor que por desgracia no ha llegado a disfrutar del éxito enorme que han tenido sus libros en todo el mundo. Y una de las características de Bolaños yo creo que fue la ambición. Fue un escritor muy ambicioso, quiso realmente hacer una literatura un poco a la manera de los novelistas del siglo XIX, grandes novelas que también fueran grandes, es decir, que abarcaran muchos temas, muchos personajes. Muchísimos, uno termina mareado. Esas son novelas que están en esa, digamos, en esa tradición de Los Miserables, de Madame Bovary, de La Guerra y la Paz, en fin, las grandes novelas. Porque ¿no? la literatura de hoy, la literatura moderna, es mucho más intimista, de muy pocos personajes, casi de situaciones. Bueno, es una tendencia y probablemente sea una tendencia mayoritaria, porque vivimos en una época en que la cultura es sobre todo entretenimiento, ¿no? Lo que buscamos en la cultura es una forma de divertirnos, de entretenernos. Usted lo ha denominado en una conferencia la cultura del espectáculo. Del espectáculo. No está mal, digamos, que la gente quiera divertirse en buena hora, y que la literatura o la pintura o la música también sean divertidas y entretenidas en buena hora. Pero si son solo eso, la cultura se va volviendo cada vez más frívola, cada vez más trivial, y eso es un gran peligro. Y es verdad, hay en la literatura una corriente que es una corriente brillante, pero bastante vacía de contenido, muy efímera, de pura brillantez más que de profundidad. Hay algo de peligro en esa orientación de la cultura, ¿no? Decía Víctor Hugo, venía leyendo en el avión el ensayo, que no quería una novela que tuviera un éxito de 12 meses, sino uno de 12 años. Sí. Bueno, y tiene uno ya de 100 años, pero... Bueno, yo creo que Los Miserables es una de las grandes novelas que se han escrito, ante todo por su ambición, ¿no? Cuando uno lee Los Miserables, pues va descubriendo que realmente no hay un mundo, hay un verdadero universo de humanidad, de diversidad social. De las novelas suyas... Hay varias que tienen esa misma característica, son tremendamente ambiciosas. Pues me gustaría que lo fuera, porque yo creo que en la esencia misma de la novela hay esa ambición de competir de igual a igual con lo que es el mundo, con lo que es la vida, ¿no? Es difícil escoger entre los hijos, ¿no? Pero si usted tuviera que escoger la novela total que ha escrito hasta ahora. Yo no he escrito ninguna novela total todavía, pero bueno, voy a seguir intentándolo. Okay. Pero, digamos, de las novelas más... ambiciosas que he escrito, pues yo creo, vamos a ver, La Guerra del Fin del Mundo seguramente, Conversación en la Catedral, espero que la novela que va a salir ahora, en la que he trabajado mucho, que se llama El Sueño del Celta, lo cual no quiere decir que me desolidarice de las novelas más breves que he escrito, no, pero hay novelas que exigen mucho más esfuerzo, que cuesta mucho más trabajo que otras. Y entonces si hay que elegir, pues uno elige las cosas que le han costado más, ¿no? Yo también quiero hacer algo que se está haciendo ahorita mucho en el Perú, que es animar a la gente joven a leer. Si usted tuviera que decirle, y lo ha hecho además a través de un programa de radio muy exitoso, si usted tuviera que decirle a un joven universitario peruano, de sus libros, ¿por dónde empezar? Que lean Los Cachorros, que lean La Ciudad de los Perros, que lean qué. Mire, si es gente joven, yo creo que leer historias como las de Los Cachorros, digamos, son experiencias con las que se van a identificar más, van a reconocer allí lo que es ser joven, las experiencias que puede vivir un joven. Pero yo, más que recomendarles libros, les recomendaría sobre todo leer, porque yo creo que la lectura es una forma extraordinaria de placer.
una forma de vivir mejor, de vivir más veces, de conocer más cosas. De irse a otro sitio cuando uno está en un sitio muy feo también. Bueno, digamos, es una manera de defenderse de las frustraciones. La vida de los libros, si los libros son buenos y logrados, se convierten en vidas nuestras, en vidas que ensanchan enormemente la vida que tenemos, que siempre es limitada para lo que deseamos, para lo que ambicionamos, ¿no es cierto? Y por otra parte, yo creo que para una sociedad es muy importante la literatura, no solo como una forma superior de entretenimiento, sino como una forma superior de conocimiento. Yo creo que la literatura nos sensibiliza, nos educa. O de registro también. Para entender mejor el mundo, ¿no? O de registro de un tiempo. Porque, sí, claro, digamos, la literatura muestra lo que la historia, las ciencias sociales no pueden mostrar. Aquella vida secreta que es la vida de los deseos que no se pudieron satisfacer y que por lo tanto hubo que inventar mundos ficticios que pudieran satisfacerlos. Yo creo que la literatura es ese complemento que necesitamos para completar nuestras vidas. Claro, pero una persona de su edad, digamos como mis padres, que vivieron el mismo Miraflores que usted, encuentran en sus novelas ese Miraflores y saben claro, que ese existe. Ya no existe hoy para la siguiente generación, pero ese mundo que se inventa, ese mundo existe, no solo en la novela, sino que existió para ellos y lo encuentran como un referente real. ¿Esa es la razón del éxito a veces de una novela? Yo creo que, digamos, sí, hay un pasado que de algunas maneras queda impreso, ¿no?, en una ficción, pero las ficciones no son historia congelada, son historia viva que evoluciona, ¿no? Digamos, un lector contemporáneo no lee Los Miserables como leyeron Los Miserables los contemporáneos de Víctor Hugo. Esa novela ha evolucionado en contraste con el tiempo, y las novelas, si no evolucionaran de ese modo, ya no las leeríamos, ya no nos dirían nada a los nuevos lectores, y las grandes novelas del pasado se mantienen vivas y dicen cosas que no les decían a los lectores de su tiempo, que solo se lo pueden decir a los lectores de claro, hoy, ¿no? Es de la Creo que esa es una de las cosas maravillosas de la literatura, ¿no? ¿Cuáles son sus deudas literarias? Muchas. Mencionó algunas en la conferencia de prensa, sí, pero me gustaría repasarlas. Pues una de ellas, Flaubert. Quizá antes que Flaubert, Faulkner. Yo creo que Faulkner fue a quien leí cuando yo estaba en la universidad, en los años 50, en Lima. Fue el escritor que a mí me hizo entender la importancia de la forma a la hora de contar una historia. Cómo organizar el tiempo, organizar el punto de vista del narrador, el tipo de lenguaje que se utiliza, es determinante para que esa historia sea o profunda o superficial, o entretenida o aburrida. Esa experiencia para mí fue realmente definitiva, ¿no? Y después Flaubert es otro escritor al que yo le tengo una gran deuda, porque yo creo que Flaubert me enseñó cómo, si uno no tiene un talento natural, puede ir construyendo su talento a base de esfuerzo, a base de disciplina, a base de perseverancia. ¿Usted verdaderamente cree eso? Yo sí lo creo, porque yo lo he vivido. No, yo sé que su perseverancia y su disciplina es inigualable, pero tiene un enorme talento también. Bueno, digamos, el talento que yo pueda tener viene fundamentalmente del esfuerzo. No viene de una inspiración, de un trance del instante. Nada de eso es nativo. ¿No es genético? No es genético. Yo tenía una enorme dificultad para escribir, y yo era, como creo que les ocurre a la mayor parte de los escritores, muy consciente de las grandes limitaciones, de la mediocridad de las cosas que hacía al principio, y a mí el ejemplo de Flaubert fue fundamental. A mí las novelas de él, por supuesto, me deslumbraron, pero fue su ejemplo, la manera como después de haber empezado de tan abajo, escribiendo cosas que eran tan poca cosa desde el punto de vista de la gran literatura, él, gracias a su ambición, gracias a su esfuerzo, es un esfuerzo verdaderamente monstruoso el que llegó a hacer para alcanzar la perfección que buscaba, fue creándose un talento. Y creo que las grandes obras de él resultan sobre todo, digamos, de una inspiración que él consiguió crear a través de disciplina y de esfuerzo, ¿no? Fue un ejemplo importantísimo para mí, y por eso cuando alguna vez algún escritor joven me pide un consejo, yo le digo: si usted cree que no tiene mucho talento, no tiene el talento que quisiera tener, lea Flaubert, lea sobre todo la correspondencia de Flaubert.